Hola, gracias por sintonizarnos. Queremos hacerte una invitación a nuestras reuniones presenciales, todos los sábados a las 6 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana. Ven y conéctate con el corazón de Dios. Sabemos que tu vida será transformada. De igual forma, todos los domingos en punto de las 10 de la mañana, transmitimos nuestras reuniones en nuestra página de Facebook. Conéctate y sé parte de nuestra experiencia en línea. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde aparecemos como Visión Vida. Sigue disfrutando de la reunión y del increíble mensaje que tenemos hoy para ti. Bienvenido a casa. Y quiero compartirte algo especial esta mañana, y desde que tengo compartiendo el privilegio de estar compartiendo la palabra de Dios, esta es la sexta vez aproximadamente, si no mal recuerdo, que voy a hablar acerca del mismo personaje. Y voy a hablar acerca de Job, y es algo que me entusiasma, me reta mucho, y es la sexta o la séptima predicación que hago de Job, pero hoy traigo una versión 6.0 de James Bond, de Job. Traigo una versión de Job por ahí, pero en la historia de Job, ¿alguien conoce la historia de Job? ¿Sí? Sí, un fiel guerrero Job, ¿verdad? Un increíble siervo de Dios, porque así es como lo declara. Pero Job, el libro de Job es un libro poético, y el libro de Job es uno de los más antiguos en la historia de la humanidad. Es uno de los más antiguos, y si tuviéramos que ponerle si la historia de Job fuera una novela, ¿cómo le pondrían ustedes a la novela? ¿Alguien que le gusten las novelas? No, no, yo no. Dice el esposo, te hablan. ¿Cómo le pondríamos a la historia de Job en una novela? ¿Cómo? 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 Yo le pondría ¿por qué sufren los justos? ¿Está bien, no? ¿Alguien ubica a Job? Fue un hombre que ¿qué? Intachable. ¿Cómo? El que todo perdió. También está bueno el título, pero el tema de hoy es el ascenso de las pruebas. Y indudablemente Job fue un guerrero, totalmente. Pero hay una parte en la escritura de Dios en donde el Señor lo describe como un siervo. ¿Y a quién se lo presume? Al diablo. Dios le dice al diablo: hey, este es mi siervo. Se expresa muy bien acerca de Job, el Señor, y dice en Job 2:3: entonces el Señor le preguntó a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Él es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Además ha conservado su integridad. ¿Qué ha pasado? ¿A qué? Conservado su integridad, a pesar de que tú me incitaste a que le hiciera daño sin ningún motivo. Entonces la novela ahí le podríamos ¿por qué sufren los justos? ¿Alguna vez has sufrido de ay Señor, ¿por qué no te agarraste a otro? Sí, sí le han dicho así al Señor a veces: ya párale, o sea, déjame descansar un ratito. Y muchos pequeños y grandes Job luchan con esta pregunta. Digo pequeños y grandes Job porque hoy todos nos llamamos Job. Pequeños y grandes. ¿Alguien está pasando aquí por una circunstancia complicada? No me levante la mano. Cada quien sabe, ¿verdad? Estamos pasando por circunstancias complicadas, y aquí somos pequeños Jobs o grandes Job, dependiendo de tu circunstancia. Pero el mismo libro nos arroja la causa de las pruebas de Job no se encontraba en la tierra, sino que se encontraba en el cielo. Y la difícil prueba de Job comenzó en un mundo espiritual. ¿Cuántos saben que existe un mundo espiritual? ¿Sí? Entonces por ahí si te mueven los vasos en la cocina cuando estás solo, no es Chucky, hay un mundo espiritual. No hay fantasmas, hay un mundo espiritual. No hay chanequitos, es un mundo espiritual.
¿Sí me explico? O sea, cosas como esas existen, claro. ¿Alguien lo ha experimentado? Ahora sí, levántenme la mano para ver si no soy el único. ¿Sí? Ok, muy bien. Pero Dios está con nosotros, amén. Y más ahí, gloria a Dios, que le tiemblan los pies a uno. Bueno, pues todo esto nace en el mundo espiritual, en un conflicto entre Dios y Satanás. Y en Job se cruzan dos propósitos. Job, pobrecito, un hombre intachable, un siervo de Dios íntegro, nada había hecho. Dice la palabra de Dios que en el versículo que leíamos ahorita, aún se conservaba la integridad de Job, aún el buen varón de Job se mantenía firme, era íntegro. Y en medio de todo eso, pues se le ocurre a Satanás hacer una conversación por ahí con Dios acerca de Job. Ya de cuenta que Job estaba ahí en medio y Dios peleando ahí con el diablo para demostrar lo íntegro que era Job. Y en medio de todo eso se cruza el propósito de Dios y se cruza el propósito del diablo. ¿Estás de acuerdo que estamos acá en una iglesia cristiana y creemos que tenemos un propósito de parte de Dios, pero hay alguien que quiere destruir ese propósito y viene con otro propósito? ¿Claro? ¿Cierto o no? Todos aquí tenemos propósitos y nuestros propósitos son diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Cada quien tiene propósitos diferentes de acuerdo a la medida de fe, de acuerdo a los talentos de cada uno. Pero el único propósito del diablo es robar, matar y destruir. Es lo único a lo que ha venido. Él no tiene propósitos diferentes para cada uno. Él lo único que quiere es destruir. Y hablábamos el viernes, hablaba con el hermano Jaime, es parte de los anfitriones de aquí. Y el diablo nunca nos va a alejar de la iglesia de una manera repentina y con algo tan grande. Porque en cuanto veamos algo nos vamos a espantar. Lo primero que hace es alejarnos poco a poco de Dios. Y la primera cosa que hace es: no necesitas a la iglesia si tienes a Dios. No necesitas ir a la iglesia, no necesitas congregarte en una iglesia. Tienes a Dios. No necesitas servir, tienes a Dios. ¿Para qué vas a una iglesia? Dios está en tu corazón. Dios no está en el auditorio. Dios no te va a llevar, discúlpenme, ¿verdad? Dios no, perdón, el diablo no me va a llevar, estoy tan bien en Dios y mañana lunes ya me voy a ir a meter al crimen organizado. No me va a llevar así el diablo, porque lo primero que va a pasar es que me voy a espantar y voy a querer regresar otra vez a Dios. Lo primero que va a hacer es: no necesitas de la iglesia si tienes a Dios en tu corazón. En tu casa puedes hacer las reuniones. Y se escucha bien, ¿no? Oye, Dani, pero no está loca la idea, Dios está en mi corazón. Entonces, ten en cuenta que el diablo nunca te va a querer destruir con algo gigantesco. Siempre va a empezar con lo poco hasta que después ya no puedas ni regresar. Así es como comienza. Entonces, en esta historia figura Job. Y el carácter de las pruebas de Job fueron de las más trágicas y verdaderas desgracias. No hubo medias pruebas. Cada prueba en sí fue una catástrofe. No es como que, ay, esta es pequeñita, o esta no hubo como una medida. Cada prueba que Job vivió fue una catástrofe. Lo conocemos, pero para entrar en contexto, Job, ¿qué era en la tierra? Era un hombre intachable. Era el hombre más rico en ese momento en la tierra, en cuanto a ganado, en cuanto a tierras, en cuanto a integridad. Tenía prácticamente todo lo que le pudieran envidiar. Ese era Job, lo tenía todo, pero tenía que ser probado. Y el nombre de Job se deriva del hebreo Job, que significa aquel que soporta penalidades. Entonces, para empezar, su nombre ya de entrada nos recuerda algo que Pablo escribía en la segunda carta a Timoteo, segunda Timoteo 2:3, que dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Y cuántos soldados de Jesucristo hay aquí? Amén. ¿Sí? ¿Listos para salir de aquí y ser Jobs? No, ya no.
Es que es complicado, ¿verdad? Atravesar una prueba es complicado, ¿cierto o no? Se me fue la voz. Es difícil atravesar pruebas. Es complicado pasar por diferentes situaciones, pero en todo esto hay algo que se llama virtud. Di conmigo, virtud. Se denomina como cualidad humana de quien se caracteriza por obrar bien y correctamente. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mujer virtuosa, ¿qué? ¿Quién la hallará? Y virtud se denomina de esto, es como es lo que caracteriza al ser humano por hacer bien las cosas y hacerlas de manera correcta. Y la palabra virtud proviene del latín virtus y se deriva del vocablo latín vir, que significa varón, hombre, pues se refiere a la cualidad del valor asociada a lo humano en el pensamiento antiguo. Es decir, en este sentido la virtud puede designar fuerza, vigor y el valor de una persona que presenta ante determinadas situaciones en la vida. Ok, eso significa virtud. Ok, una persona a la cual está diferentes circunstancias en la vida, un panorama, y esa virtud lo ayuda en fuerza, vigor y valor. Eso determina lo que tiene esa persona, una persona virtuosa. Y en Job encontramos 7 virtudes especiales. La primera de ellas es que era siervo de Dios, y no porque alguien le puso o alguien le dijo, sino porque el mismo Dios expresó así de Job: este es mi siervo, le dice a Satanás, este es mi siervo. La segunda virtud de Job tenía una identidad única. La tercera virtud de Job era un varón perfecto. La cuarta virtud de Job era un hombre recto. La quinta virtud de Job era un hombre temeroso de Dios. La sexta virtud de Job era un hombre apartado del mal. Y la séptima virtud de Job era un hombre íntegro. ¿Cuántos aquí se consideran que tienen alguna virtud? No me levanten la mano. Hazte un autoexamen ahorita en 10 segundos. 2 virtudes. ¿Ya las tienen? ¿Sí? Ya las tengo, Dani. Tengo 2 virtudes. Tengo más, pero nomás me pediste 2. ¿Está bien? ¿Ya las tienen? ¿Sí? Chido. La iglesia virtuosa. Bueno, Job experimentó un desafío de prueba por cada una de esa virtud. Entonces ahorita nada más nombramos 2. Imagínate que vas a recibir 2 pruebas por cada una de esa virtud. No, mejor ya no tengo ninguna, Dani. Bueno, pues Job por cada una de esa virtud recibió o estuvo pasando por pruebas. La primera de ellas, la pérdida de cosas terrenales contra el servicio. En el capítulo 1 de los versos 13 al 22, Job 1 del verso 13 al 22 dice así: un día, cuando los hijos y las hijas de Job celebraban en la casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job con las siguientes noticias: sus bueyes estaban arando y los burros comiendo a su lado, cuando los sabeos los asaltaron y robaron todos los animales y mataron a los trabajadores, y yo soy el único que escapó para contárselo. Le dieron ya la primera noticia de entrada, ¿no? Pero ¿qué estaban haciendo? Estaban en una fiesta y en un convivio, ¿no? Y llegan y le dicen a Job: oye, pues se robaron a todos los animales que tenías y mataron a todos tus sirvientes. Solamente quedé yo y por eso te vengo a decir. A todo acabaron por ahí. Y ya saben la historia, que mientras un mensajero se iba, llegaba otro con otra mala noticia. ¿Recuerdan? Mientras uno se iba, y ¿estás de acuerdo conmigo que cuando alguien te dice: tengo algo que contarte, manita? ¿Qué es lo que le dices? Pues dímelo ya, porque no, espérame en la noche, es que no te lo puedo decir por teléfono. ¡Ja! Todo el día andas, hasta se te quema el arroz. Ya no es arroz, es cocada, porque de abajo está bien pegado de lo caliente, porque estás pensando en lo que te van a decir. Cuando alguien te dice: tengo algo que decirte, ¿qué es lo que pasa? ¿Te preocupa, sí o no? Te dice: pues acá con Job llegaba un mensajero, le daba una mala noticia y luego llegaba otra. Job ya nomás veía llegar un mensajero. ¿Ahora qué?
Bueno, pues el cuarto mensajero, para no hacer muy larga la historia, ya que estudian muy bien la Biblia y conocen la historia de Job, el cuarto mensajero da una de las noticias más trágicas, y es la muerte de sus 10 hijos. Se mueren sus 7 varones y sus 3 hijas. Ya le había quitado todo, ¿ok? Ganado, tierras, y ahora vienen los hijos. Indudablemente la pérdida de un hijo es algo que suena irreparable, ¿verdad? Dicen por ahí, puedes perder un padre, una madre. Dicen, ¿verdad? Todas las muertes duelen, pero la pérdida de un hijo es algo que mejor ni lo platicamos, ¿verdad? Vamos con Job. Mientras llega el cuarto mensajero, anuncia la muerte de los 10 hijos a consecuencia de una catástrofe natural. Entiéndanlo bien, iglesia, Job no perdió a un hijo, ni tampoco a 2, perdió a 10, 7 hombres y 3 hijas. Toda una familia quedó repentinamente destruida, una prueba de dimensión inimaginable. ¿Y cómo reaccionó Job a esta prueba? ¿Qué dijo mientras los ataúdes eran bajados a la tumba? Dice la palabra de Dios en el versículo 20 y 21 que Job se postró a tierra mientras sus hijos estaban bajando a ser sepultados. ¿Y qué exclamó? Dice la palabra de Dios, adoró a Dios. Y en su adoración exclamó la siguiente: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. ¿Qué dijo? O sea, es una historia, yo lo he leído, he tenido 6 prédicas de esto y lo he leído más de 10 veces, y cada que lo leo espero no perder un hijo, pero espero tener la fe de Job en cualquier circunstancia. Se postró en tierra y dijo eso. Imagínatelo a Satanás ya con el permiso de Dios de hacerle daño, enterrando a sus 10 hijos, y dijo, no, ya le quité todo, pero su familia ya se la quité también. Cuando Job se hinca y adora a Dios, y Jehová dio, Jehová quitó, y todavía le da gloria a Dios, Satanás, sus secuaces y el infierno, viendo a Job arrodillado, el infierno tiembla, iglesia, cuando en medio de tus circunstancias complicadas adoras a Dios. El infierno tiembla, el infierno se conmueve, el infierno dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? El infierno se para y le da más furia. Y termina el verso 22. En todo esto Job no pecó ni atribuyó a Dios nada de lo que había pasado. La segunda prueba, la prueba física de Job versus contra su identidad. Bueno, ya le habían quitado todo, ahora esta segunda prueba es un grado un poco más difícil que la primera, y por más difícil que fuera, lo que había pasado hasta en esos momentos estaba fuera de Job. Pero recordemos que viene una enfermedad, ¿verdad? Llega una enfermedad a Job y se le empieza a despedazar la piel. Y en cuanto a todo eso, ¿cómo reacciona Job a esta segunda prueba? La única manera de quitarse el ardor y la comezón que sentía en las llagas que había en su cuerpo era que Job se sentaba ¿en qué? En carbones encendidos, se sentaba en cenizas para saciar la comezón y el ardor que tenía su cuerpo. Y en cuanto a todo esto, ¿cómo reaccionó Job? Y exclama en Job 2:10, dice, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios nada más el bien y el mal no lo recibiremos? Es como es lo que él exclama. Y en medio de todo esto, la nave de la vida de Job estaba anclada a su Dios en medio de lo que estaba pasando, y ninguna tormenta podía alejarlo de Dios. Y otra vez vuelve a exclamar el verso 10: en todo esto no pecó Job con sus labios. Dice Lucas 6:45: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno,
Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Fue así cuando la identidad personal de Job fue tocada, pero Job se fortaleció en la identidad que Dios le había dado y no abrió su boca. Nunca maldijo a Dios. Y esa fue la segunda prueba de Job. Y la tercera prueba, el matrimonio desmoronado contra el varón perfecto. En esta prueba fue un poco más difícil que la otra, y el tornillo seguía apretando en la vida de Job fuertemente. Y Job tenía un matrimonio. ¿Cómo creen que era el matrimonio de Job? ¿Sí recuerdan cómo era la esposa de Job? Bueno, ¿quién más sino su esposa para confirmar si él o no tenía un buen matrimonio? La esposa tenía una inmensa influencia en el matrimonio, ya sea para bendición o maldición. La esposa tiene una influencia en nuestras vidas. Mi esposa tiene una influencia enorme en mi vida, ya sea para bendición o para maldición. Tu esposa, varón, tiene una influencia increíble en tu vida, como no tienes una idea. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Estás de acuerdo? Yo cuando me casé, antes de casarme, dicen por ahí, no, yo vivía bien. Antes de casarme yo era un hombre feliz, un hombre plenamente delgado, más de lo que estoy ahora. Pero cuando me casé aún lo fui al triple. No, y no estoy presumiendo a mi esposa ni nada, sino lo que pasa es que sí. Porque, bueno, eso es para otra predica. Pero es que yo dije, no, pues yo cuando me case pues voy a tener un sueldo. ¿Qué creen? Pues me casé y tengo 2 sueldos. El mío y el de mi esposa, es a lo que me refiero. ¿Ya agarraron el rollo conmigo? O sea, me ha ido mejor, ¿sí me explico? Entonces, jóvenes, los que no se quieren casar, pues ahí sufran ustedes solos, ¿verdad? Quédense con un sueldo nomás. Yo estoy casado y tengo 2, gloria a Dios. ¿Cuántos varones dicen amén conmigo? Bueno, pues esta mujer, después de todo lo que había pasado, ya para terminar, le dice, ok, maldice a Dios y muérete. Todo lo que te está pasando, amado mío, maldice a Dios y muérete. ¿Creen que tenían un buen matrimonio? No era como que su apoyo, ¿verdad? Dice Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. En este momento el matrimonio de Job, la necia con su boca estaba derribando. Otra versión exclama acerca de la esposa de Job como una bruja. Entonces, en medio de todo eso, la esposa de Job había ido completamente en contra de Job. Aún ahí retienes tu integridad, esposo mío. Casi le dice, ¿y cómo reacciona Job a esta prueba? Su reacción fue divina. Desde su montón de ceniza en donde él estaba sentado despedazándose, con total claridad y severidad le dijo en la plena cara a su mujer, le dice lo siguiente: ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas como has hablado? Con esto practica el mandamiento de Jesús que encontramos en Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, no aborrece a su madre, no aborrece a su mujer, a sus hijos, hermanos y hermanas, y aún también aborrece su propia vida, no puede ser mi discípulo. La familia lo es todo para nosotros, ¿cierto o no? Yo amo a mi esposa, amo a mis hijos. Digo a mis hijos porque está ahí el otro, o otra, no sé, mañana nos dicen qué va a hacer. Pero incluso se escucha feo, pero dice Lucas, es un mandamiento. Si no aborreces ni a tu padre, a tu madre, a tu mujer, a tus hijos, hermanos, a todos, incluso
Debes de aborrecer tu propia vida para poder ser mi discípulo. ¿Qué quiere decir? Eso no quiere decir que voy a tratar mal a mi esposa. Quiere decir que Jesús está primero que mi esposa, Jesús está primero que mis hijos, Jesús está primero incluso que mi propia vida. A veces estoy cansado por venir a la iglesia, sí, pero es primero el servicio que le tengo que dar a Dios. Eso es aborrecer tu propia vida. Aborrece tu propia vida por venir. No, ya estoy hasta el gorro. Es que no me dan ningún reconocimiento en la iglesia. Ya tengo 10 años sirviendo. El que no aborrezca a toda su familia, incluso su propia vida, por seguirme a mí, por ser mi discípulo, dice el Señor, no puede ser uno de los míos. Y ahí es donde Job le dijo a su mujer: hey, quítate de aquí. No vas a venir a tocar mi relación con mi Padre. No vas a venir a decirme qué tengo que hacer con mi Dios. Él es mi Dios y es más importante que mi matrimonio. En este caso, yo creo ahí en ese momento Job. Entonces, de esa manera respondió él. De esa manera respondió Job. Y la cuarta prueba, su mala reputación contra su rectitud. ¿Cuántos saben? Cuando a alguien le pasaba un accidente en la primaria, en la secundaria, ya me hice pipí. Al otro día ya no quería ir uno, ¿verdad? A la escuela. ¿Le daba qué? Vergüenza. Entonces, los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio. Eso era antes de que todo lo que le pasara a Job. Pero después, cuando le empieza a pasar todo eso a Job, la gente empieza lo primero que decían: no, ya ha de traer otra. Todo lo que le está pasando, con todo lo que le está pasando, no ha de traer otra, ha de traer 5. Ha de estar siendo infiel, no ha de estar llevando el dinero a sus hijos a casa. Mira nada más todo lo que le pasó. En la otra vida de Job, yo creo, hombre, hizo de lo que ya ha de traer otra. Empiezan los murmullos de la gente. Alguien se equivoca, alguien la está pasando mal, alguien está en el suelo y vamos y lo aplastamos más. No, ya pecó No, ya pecó. Pecador. Mira, por eso le pasó lo que le pasó. Y la gente estaba, por eso le pasó lo que le pasó. Pero no sabían lo que Job estaba pasando acá, mira. Se le estaba acabando todo por fuera, pero adentro se estaba convirtiendo en un roble, espiritualmente hablando. Se estaba convirtiendo espiritualmente en algo, mientras la gente puede seguir hablando. Deja que la gente siga hablando. El Señor te va a dar el respaldo. Mi esposa y yo somos fieles testigos de eso. Deja que los demás sigan hablando. El Señor te va a seguir respaldando. El Señor te va a seguir levantando. Porque la gente no sabía lo que Job estaba viviendo en su interior. La gente no sabe lo que tú estás pasando. Si la gente dice que estás pecando y por eso causó lo que... Déjalos. Deja que Dios siga trabajando contigo. Que vamos a terminar con esto. Es lo que me encanta la historia. Pero en cada prueba de Job, vamos a la quinta prueba. En cada prueba de Job, yo veo a Jesús. Y en esta quinta prueba, sus amigos apartados contra el temeroso Dios. Esta prueba es aún más difícil porque Job tenía verdaderos amigos espirituales que le demostraron su amistad llorando amargamente junto con él. Pero antes de que todo eso le pasara, no me imagino a los amigos de Job: hey amigo, ¿cómo estás? Qué bueno, préstame un burrito, para ir a pasear. Cuando todo tenía Job, ¿verdad? Cuando todo había con Job. Pero dice que había amigos espirituales ahí, porque veían que su dolor era muy grande y estaban con él. Pero después aconteció algo horrible cuando los amigos comenzaron a hablar con Job.
Si bien hablaron piadosamente, no llegaron a acertar con su problema. Los amigos de Job, aunque estaban sintiendo su dolor, en su pensamiento imaginaban: híjole, yo creo la regó, por eso está así. Yo creo la regó, por eso en algo se haber atorado, haber pecado, pero sabroso. Ánimo, amigo, vamos a estar contigo, estamos orando contigo. Ven, amigo. Pero acá por dentro, híjole, la haber embarrado sabroso. Qué grande debe haber sido la soledad de Job, porque ya después no hubo nadie. Pero también aquí se destaca la imagen de Jesús, quien fue abandonado por sus mejores discípulos a la hora de la mayor prueba. Así que si nos encontramos en una prueba que quizá te sientes que estoy solo, al mismo Jesús en la mayor prueba de su vida fue abandonado por los mejores, por los que estaba caminando con él durante algunos años, por los que le llamaban maestro. Fue abandonado. Y lo mismo le pasó a Job. Pero una parte en la cruz, ¿qué dijo el Señor? Padre, ¿qué? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y hay algo que me encanta, y es que Job, después de todo eso, ¿cómo actuó Job ante esta prueba? Oró por sus amigos, aquellos que lo abandonaron. Oró por ellos. Y en estos momentos con mi esposa estamos soñando con una casa. Queremos una casa. Pero el Señor habla a nuestro corazón en estos días que estaba de vacaciones. Es que ya no debes de orar por tu casa. Ahora debes de buscar unos matrimonios que también estén buscando una casa. Y no vas a orar por tu casa, vas a orar por ellos para que yo les dé su casa a ellos. Y yo me voy a encargar de su casa. Así que su casa la olvidan y la dejan atrás. Y se van a poner a orar por otros matrimonios que están en busca de su casa. Y así es como el Señor responde. Muchas veces queremos que Dios obre en nuestro milagro, pero lo que necesitamos nosotros es orar por el milagro de alguien más. Y cuando estemos tan ocupados en la oración por nuestros amigos, por el milagro de alguien más, el milagro de nosotros no sabemos ni cuándo, y en ese momento va a llegar el milagro. Ni te lo vas a esperar y va a llegar el milagro. Entonces yo dije, entonces estaba orando equivocadamente. Estaba orando para mi conveniencia. Estaba orando para mí. El Señor nos ha retado a mi esposa y a mí a orar por la casa de alguien más. Y es lo que vamos a comenzar a hacer. Vamos a orar por la casa de alguien más. Y si así como iglesia oráramos por los unos por los otros. Job oró por sus amigos, aquellos que lo abandonaron. Lo hizo con sabiduría. Y en la sexta prueba viene la prueba espiritual, siempre peor que la anterior. En esta prueba, cuando un hijo de Dios está en una prueba, busca demasiado las palabras consoladoras de Dios. Es lo que buscamos, que Dios nos apapache, que todo eso suceda en nuestro corazón. Y en medio de todo eso, dice la palabra de Dios en Hebreos 4:12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En este mundo espiritual muchas veces queremos guerrear contra los demonios. Se está moviendo un vaso, te reprendo, y hablamos en lenguas y todo eso, cuando el mismo Jesús, la manera en la que derrotó a Satanás cuando fue tentado, ¿cómo le decía? Escrito está. No hablaba en lenguas. Jesús no lo reprendió, está bien, le dijo: escrito está. Escrito está. La manera en la que podemos ganar la guerra espiritual está en su palabra. En su palabra. Es la manera, porque la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, dice, los pensamientos y las intenciones del corazón. Escrito está. Escrito está. Es mediante la palabra de Dios. Y Eliú, una cuarta persona se acerca y se llama Eliú.
que se encontraba ahí entre sus amigos. Y Eliú significa Dios mismo. Y Eliú dijo: espérame un poco y te enseñaré, porque todavía tengo razones en favor de Dios. Y esa palabra hirió a Job. ¿Cómo reaccionarías ante una palabra que te confronta? Es difícil cuando alguien nos confronta, ¿verdad? Es complicado cuando alguien viene y nos confronta, y más cuando nos confronta la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces muchas veces cuando estamos ahí y Dios nos dice: por ahí no, papá, por ahí no es. Señor, pero se ve todo color de rosa. Te estoy diciendo que por ahí no es. Ah, ok, por ahí no es. Ahí voy pues por ahí. Ya después viene lo que pasa, ¿verdad? Bueno, estoy terminando, iglesia. La última prueba, la confrontación de Dios contra la integridad de Job. Acabamos de ir de vacaciones. El lunes, el sábado nos fuimos a Guadalajara a una boda de mi cuñada, de un concuño de mi cuñada, de un cuñado, perdón, de mi cuñada. En Guadalajara estuvimos allá en la boda. Y ya teníamos las vacaciones planeadas. El lunes salíamos a Puerto Vallarta. Y en esta situación ya teníamos todo, ya habíamos pagado el hotel. Todo bien. Vamos a gastar esto y esto. Los planes, cuando uno va a vacacionar, ¿lleva qué? Sus planes, ¿no? Todo bien. El lunes a las 10 de la mañana salimos rumbo a Guadalajara, que la nueva autopista, yo nunca había agarrado esos caminos para allá, nunca había ido para allá. Saliendo la primer caseta, iba como a 140 kilómetros por hora, 130. Se presta pues en la autopista y en ese momento empiezo a sentir la camioneta. ¡Pum! Me truena la llanta de atrás. En ese momento yo dije: ya nos volteamos. Yo iba con mi esposa y con mi hijo. Un hoyote a la llanta. Pero en ese momento de ir a 140, yo frené y ya estaba a 20 kilómetros por hora y ya iba a la orillita. En ese momento me pasaron cosas por la cabeza. ¿Dónde estabas, Dios? Vamos a disfrutar. ¿Qué pasó? Te servimos, te amamos. Yo estaba acá, no, traía un mundo acá en la cabeza. Pero ya después reaccioné: le tengo que cambiar la llanta. Ya pues me bajé, le puse la refacción y todo. Deja de estar diciendo burradas, yo me decía a mí mismo. Ya le puse la refacción y todo. Encontramos, bueno, a 10 minutos había un pueblito que se llamaba La Magdalena, sobre la autopista. Ya me salí, pueblito chiquito. Dije: aquí voy a comprar una llanta, porque con la refacción puedo ir a 90 por hora. Les voy a llegar a las 10 de la noche a Puerto Vallarta. Y encontré, había unas llanteras enormes. Aquí la voy a encontrar. Llegué y nada. Es un RIN 18. No, hombre, no, esas no las manejamos, sobre pedido mañana. Llegué a otra. No, hasta mañana. Llegué a otra. No, hasta mañana. A la cuarta dije: Señor, ya aquí. Llegué. No, hasta mañana. Iba bien agüitado y dije: me encuentro un señor caminando ahí, parecía borrachito en la calle, ya casi al final del pueblito, en el desierto. Amigo, le digo, una llantera. Aquí adelante hay un cuartito, se llama El Cuñado. Dije: no encontré en las llanteras, voy a encontrar con el cuñado. Y ahí voy. Me paro así en el desierto, tenía caballos ahí, las llantas tiradas, nada. Yo no daba ni un peso por la llantera. Y que llego, y en eso sentí paz en mi corazón. Y llegué. Cuñado, me dice. ¿Qué pasó? Le digo: es que por eso ya dije, ya sé por qué le dicen cuñado. Cuñado, pásele, ¿qué ocupa? No, me tronó la llanta, así, ocupo cambiarla. ¿Qué RIN es? 215, 50, RIN 18. Espérenme un poquito, ya que se mete. Tengo una nueva, pero es más grande, pero sí le queda, ya ven, por vender, sí le queda.
Y de allá que sale su hija, papá, y que sacó un gallito ya usado. Era la mismita llanta, la misma marca, la misma medida, era la misma llanta que yo estaba usando. Te la vendo esta. Con esta llegas a Puerto Vallarta y allá ya le compras llantas. Pónmela, que se la pongo y vámonos. Todo viene en el camino. Yo ya estaba yo allá en la playa, ya habíamos dejado descansar la camioneta, pero yo seguía pensando todavía. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? Y ya estando allá, a mí me encantan las profundidades del mar, y a mí me encanta nadar, y allá donde ya no piso, allá me gusta estar. Y ya me acuesto en el agua y ahí me están paseando las olas. En eso me levanto ahí en el agua, no porque hay un tiburón o algo. Y Dios comienza a hablar. Todo esto yo lo hice en medio del mar, y yo estaba ahí viendo todo el mar. Yo tengo cuidado de ustedes. Y en la última prueba, la confrontación de Job, en los últimos versículos le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Porque Job se estaba quejando. Señor, mejor ya déjame aquí en las cenizas. Después de todo lo que me hiciste, no te he faltado al respeto, me he mantenido íntegro, no te he dicho nada, pero mejor ya déjame aquí. Se estaba quejando Job y le estaba diciendo: ¿por qué a mí? Déjame despedazarme aquí, déjame morirme aquí, que se consuman mis huesos aquí en las cenizas. Aquí ya déjame, ya no hagas nada por mí. Ya me quitaste mis tierras, mi ganado, mi familia, me desbarataste mi esposa, todo, ya déjame aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? El Señor: yo soy Dios. Le dice: yo soy Dios. ¿Dónde estabas tú? Pero le dice: a ver, contéstame estas preguntas, a ver si me las puedes contestar. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé todo esto? A ver, házmelo saber si tienes inteligencia. Le dice Dios, lo confronta. ¿Dónde estabas tú si tienes tanta inteligencia? ¿Quién le puso límite al mar? ¿Quién le puso límite al mar? ¿Quién le puso ahorita a ciencia? No ha descubierto la profundidad del mar. La ciencia no ha inventado algún aparato para descubrir la profundidad del mar. Han llegado y pum, se revientan los aparatos de la presión, pero no dicen: aún hay más, aún hay más. Ese es tu Dios, el que le puso límite al mar, el que creó lo más profundo del mar. Dice: ¿dónde estabas tú? Le dice: ¿tiene la lluvia? ¿Quién engendró las gotas del rocío cuando cae el sereno? ¿Quién lo hizo? ¿Es sabiduría contener contra el omnipotente? El que disputa con Dios, respóndame a esto. ¿Invalidarás tú también mi juicio? Le dice a Job. ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Me vas a condenar a mí? ¿Que por qué te hice esto? ¿Que por qué te hice aquello? Para que te puedas justificar. ¿Va a pasar eso? En ese momento Job se siente que Dios lo abandonó. Y traemos la cruz otra vez. Y está Jesús en la cruz. Y Jesús exclama algo. Se pone el cielo oscuro en la tarde. Y Jesús exclama algo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Job se sintió igual. Ya déjame aquí, ya me dejaste sin nada. ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué me has abandonado? Y es ahí donde llevo la cruz con la historia. En toda la historia de Job está Jesús reflejado. En toda la historia. Es la sexta vez y hasta ahorita entendí eso. Así es la palabra de Dios, es viva y eficaz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Job responde: he aquí, yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces hablé, mas ya no volveré a hablar. Job muestra su integridad delante de Dios. Le dice: está bien, ya estuvo. La integridad bíblicamente significa honestidad y sinceridad. La hipocresía y el orgullo nos impiden el arrepentimiento y alcanzar la misericordia de Dios. Y después de todo esto, le exclama Job y le dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. De oídas te había oído, mas ahora te conozco. Y llegamos el viernes aquí a casa. Y después me cayó el 20. Y el Señor me dice: yo estaba ahí con ustedes cuando les tronó la llanta.
Yo estaba ahí con ustedes cuando salieron de la caseta. Yo estaba ahí con el señor que les cambió la llanta. Yo estaba ahí con el de las llanteras que les decía: aquí no hay, sigan avanzando. Yo estaba ahí. Después yo enojado le dije a mi esposa: ya vamos a vender esa camioneta. Le dije: no hay nada en ningún lado. Yo enojado allá en la playa todavía le dije: no hay nada en ningún lado, las refacciones son caras. Y luego para tronar la llanta, no solo me tronó, sino que me quebró el faro. Como se desgajó la llanta, ¡paz!, chicoteó y tronó ahí todo. Y le dije: ¿cuánto me va a salir esto, Ana? Le dije: ¿cuánto me va a salir? Llegaba allá en Puerto Vallarta y llegué a una vulcanizadora. ¿Cuánto tienen las llantas? 9,800. Las dos, no, cada una. Le dije: Ana, ¿qué? Le dije: yo ya voy a vender esa camioneta. Dije: ¿cómo voy a pagar 18,000 pesos por 2 llantas? Y estaba yo frustrado y estaba yo diciéndole: ya mejor te voy a regresar la camioneta y la voy a vender, voy a comprar otro carro y esto. Y bueno, llego ya a una vulcanizadora donde encuentro unas llantas de buena marca en oferta en 4,400 cada llanta. Al final pagué 9,000 por las dos. Pero no me dolió el comprarle las llantas, me dolió que yo no contaba con gastar esos 10,000 pesos, porque aún me cobraron 2,000 pesos por arreglar el faro, el foco y todo eso. Ya ahorita la camioneta está bien, pero a mí no me estaba doliendo eso. Me estaba doliendo que yo no contaba con gastar eso. Y en eso el Señor habla: de todo lo que pasó yo los estuve cuidando, y aún de tus ahorros yo soy tu dueño. ¿Tus ahorros son tuyos? No, son míos. Aún tus ahorros, lo que tú contemplabas no gastar, es mío. Y después me dice: si yo quiero, te quito la camioneta, porque yo te di la camioneta, ¿no recuerdas? Yo te la puedo quitar. Yo te di a tu familia, ¿no recuerdas? Yo te la puedo quitar. Yo te di tus ahorros, ¿no recuerdas? Yo te los puedo quitar cuando yo quiera. Y comienzo a ser confrontado. Y como Job, yo ya no le dije nada. Ponte de pie, iglesia. En medio de todo, Dios le muestra a Job: yo soy el gran yo soy. ¿Dónde estabas tú cuando creé la tierra? Muchas veces queremos confrontar a Dios. Queremos decirle: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a él? ¿Por qué no a ella? ¿Por qué a mí? Y entonces el Señor me confrontó: no estabas listo para gastar eso, ¿verdad? Yo sí estaba preparado para que tú lo gastaras. ¿Cuánto gastaste? Y yo empecé a sacar cuentas. ¿Cuánto gastaste? Y yo ahí se suponía que tenía que disfrutar las vacaciones. Le dije: sí, las disfrutamos, pero llegaban pensamientos: gasté mucho. Aún de eso yo soy tu Dios. Aún de eso yo soy tu dueño. Y cuando yo quiero, te lo doy, y cuando yo quiero, te lo quito, porque yo soy tu Dios. Y así estaba con Job. Y me encanta cómo termina la historia de Job. En medio del vacío de Job fue derramada la plenitud del Espíritu. Cuando ya no queda nada más, cuando ya sientes que ya no hay nada más, cuando ya estás vacío completamente, cuando Dios ya te exprimió, ahí es cuando ahora sí entra la plenitud y te comienza a llenar. Y es cuando Job ya no había nada y entró la plenitud de Dios a llenarlo. Y dice en el capítulo 42: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. ¿Por quién oró Job? Él no oró por lo que estaba pasando, oró por sus amigos. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas
y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Otra vez el Señor le dio todo y se lo dio 7 veces más de lo que había perdido. Porque él en su prueba dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Y en medio de todo eso, quizá no puedas recuperar todas tus pérdidas, pero puedes recuperarte de todas ellas. Quizá no puedas recuperar lo material, pero sí te vas a poder recuperar de todo eso. Vas a salir avante, vas a salir victorioso. Y en medio de todo esto, ¿por qué confiar? Dice 1 Corintios 1, 10, 13: ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable, y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de las que puedan soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella. Iglesia, quizá estás pasando por algo complicado, pero Dios se quiere glorificar y Dios te quiere mostrar quién es Él. ¿Estás pasando pruebas difíciles en tu matrimonio? No es tu matrimonio, es de Dios. No es tu esposa, es de Dios. No es tu esposo, es de Dios. No son tus hijos, son de Él. No es tu carro, es de Él. No es tu casa, es de Él. No es tu trabajo, es de Él. No es tu dinero, es de Él. Y si Él quiere, Él no lo quita. Amén. Yo lo comprendí en este viaje. Yo no tenía contemplado gastar esa cantidad de dinero, pero Él me dijo: son mis ahorros, no son tuyos. Tú ya habías acordado tus planes, pero no eran tus planes, eran mis planes. Yo te quería enseñar algo. Y me enseñó muchas cosas, no solo una. Me enseñó muchas cosas. Y en medio del viaje yo le dije a Dios, ya de regreso de Puerto Vallarta, ya veníamos con llantas nuevas y todo. Y le dije: gracias, Señor. Ahora haznos invisibles a todos aquellos que nos quieran hacer daño, y guárdanos de todo mal. Y llegamos con bien a casa y le di gloria a Dios. Pude ver a mi esposa, pude ver a mi hijo, mi esposa embarazada. Y por un momento pensé: a muchos les han tronado las llantas y salen volando. ¿Por qué nos guardaste? Porque yo estaba con ustedes, dijo el Señor. ¿Por qué encontramos un descanso a 200 metros de donde nos tronó la llanta? Porque yo estaba con ustedes. ¿Por qué en las llanteras grandes no encontramos la llanta? ¿Por qué en lo más pequeñito? Porque en lo pequeño yo me glorifico, dijo el Señor. No en la grandeza, en lo más vil. Donde nació, en un pesebre, en donde nadie daba un peso por él. Ahí nació. El Señor me enseñó muchas cosas en este viaje, y nos enseñó a orar por otras personas. Y vamos a comenzar a orar por otros, por sus carros, porque les den unas casas, porque tengan sus familias. Vamos a empezar a orar con mi esposa. A partir de estos días vamos a comenzar a orar, porque esto es lo que me enseñó Job. Él oró por sus amigos, y cuando oró por sus amigos, el Señor le dio más de lo que había perdido, porque él se enfocó en lo de sus amigos y no en lo de él. Señor, te damos gracias en esta hora, Padre. Alabado sea tu nombre, Señor, a ti por siempre. Señor, te adoramos en esta hora, porque tú eres el primero